Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a comenzar hoy, 21 de diciembre. Vamos a cerrar este ciclo de conferencias que ha acompañado estos últimos jueves la exposición temporal, nuestra exposición temporal, Túnez en sepia, fotografías de la colección del Museo Arqueológico Nacional, una exposición de producción propia del museo, comisariada por el Departamento de Documentación del Museo Arqueológico Nacional, y que responde a un profundo trabajo de investigación, de identificación, de estudio y de puesta en valor de una colección de fotografía antigua, completada además con documentos de archivo y una extraordinaria selección de piezas de este museo. Todavía permanecerá abierta, seguro que todos la conocéis, pero si alguien no la ha visto todavía, va a permanecer abierta unas semanas más. Y para el museo es importante, es un proyecto importante, porque damos a conocer colecciones inéditas en otro formato del museo, porque explicamos también cómo trabajamos en el museo, como conservadoras del museo, la investigación, el proceso de conservación, la presentación pública de una colección muy singular, muy especial como esta de fotografía antigua, y porque también ha implicado a todo el equipo del museo, empezando por el equipo curatorial, del Departamento de Documentación, pero también de Conservación y de los departamentos de investigación de colecciones al conformar esa exposición que está a vuestra disposición en nuestra sala de temporales. Por otra parte, es una exposición que nos abre al patrimonio cultural mediterráneo. Es una exposición exquisita, ¿no?, de fondo y de forma, con obras, como habéis visto, de muy pequeño formato, que exigen una mirada atenta, son muy especiales, con esos tonos sepia que derivan del paso del tiempo y que deparan muchas sorpresas, ¿no? Son como ventanas al pasado que nos abren a muchos temas y que tienen un gran valor, como sabéis, documental, histórico, arqueológico, etnográfico, en un país de enorme riqueza patrimonial, ¿no?, espectacular riqueza patrimonial como es Túnez, un país que tiene 9 bienes inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de UNESCO y con sitios como muy míticos, ¿no?, en la arqueología mediterránea, como Cartago, por supuesto, como Útica, como el Yem, Kairouan, en fin, con una riquísima tipología a lo largo de la historia, tipología de construcciones, de formatos muy distintos y que nos muestran técnicas también constructivas muy diferentes. Y todo ello lo testimonia ese conjunto de fotografía de mediados del XIX. Por su ambientación, por su capacidad evocadora, esas fotografías pues, nos transportan a esos escenarios, ¿no?, desde nuestra mentalidad pues, más exóticos, de ambiente romántico, con esos magníficos monumentos, esos paisajes, esos yacimientos arqueológicos. Y en ese sentido, pues, esa evocación de Oriente desde Occidente ha sido una constante desde el XIX, que ha inspirado a artistas, ¿no?, a escritores, a músicos, a pintores, toda clase de artistas. Y eso es muy bonito también en la exposición, ¿no?, ese puente cultural entre Oriente y Occidente, que al final es nuestra herencia común, ¿no?, fenicio-púnica y grecolatina, bizantina, islámica, y ese diálogo con las culturas mediterráneas pues, nos aporta mucho en un museo como el Museo Arqueológico Nacional, que nos habla de historia, que nos habla de contacto cultural, de cambios y discontinuidades y de hibridación entre culturas. Entonces, nos aporta una visión muy valiosa. El MAN, como sabéis, es un lugar común de la arqueología de nuestro país y de las culturas arqueológicas de nuestro país en ese contexto mediterráneo, y Túnez realmente está muy cerca y nos une una historia común que también estas fotografías de Túnez en sepia ponen en valor. Y luego, por otra parte, como habéis visto en este ciclo de conferencias, el proyecto es un homenaje a la técnica de la fotografía histórica, también al coleccionismo, a los museos, a las museografías antiguas, ¿no?, en esa segunda mitad del siglo XIX, que es muy interesante dentro de la propia historia de la arqueología, de la propia historia de la fotografía arqueológica,
ahí es donde surge. Por tanto, es una exposición, no me quiero extender más sobre la exposición, pero es importante darle ese contexto, con unos valores historiográficos, museológicos, patrimoniales, muy interesantes. Y acompañando a esa exposición, este ciclo de conferencias que ha sido como muy variado, ¿no? muy completo. Elena Pérez Gallardo nos habló el mes pasado sobre arquitectura monumental en el conjunto de la fotografía del 19, Pablo Martínez Muñiz de esas visiones del Mediterráneo en la fotografía orientalista y el nacimiento del fenómeno del turismo, interesante, Sara Brancato sobre lo que es la técnica y la historia de la albúmina, y Jorge García Sánchez sobre la fotografía y la cinematografía monumental de la arqueología de Túnez. Hoy clausuramos justamente el ciclo con la intervención de Victoria Peña Romo, que nos va a hablar de un yacimiento muy mítico, que es el Tophet de Cartago. 100 años de excavaciones. Victoria es licenciada en Geografía e Historia con especialidad en Historia Antigua por la Universidad Complutense. También ha cursado estudios de doctorado, centrándose en el mundo fenicio-púnico y especializándose posteriormente, profesionalmente, en arqueoantropología, área en la que, nos estaba contando, ha trabajado en muchísimos proyectos nacionales e internacionales. Los más recientes son justamente sus trabajos en el Tophet de Cartago, precisamente con el estudio cremado, esas estratigrafías, ¿no? Y esa metodología estratigráfica de estudio de las urnas del Tophet de Cartago tan interesantes. También ha trabajado en el proyecto de Útica, también en la misión en Túnez y en yacimientos como el Turuñuelo, tan conocidos, ¿no?, en la península, o yacimientos egipcios como el templo de Tutmosis III en Luxor. En fin, tiene una amplísima formación ecléctica también, ¿no?, en gestión, ha trabajado con entidades privadas y públicas y es miembro del comité de dirección del Centro de Estudios Fenicio-Púnicos y autora de numerosas publicaciones con un vínculo con este museo de hace muchos años, con el Museo Arqueológico Nacional. Hoy Victoria nos va a hablar sobre ese yacimiento que yo creo que todos los arqueólogos que nos hemos aproximado un poquito a la historia del Mediterráneo antiguo, es muy importante, es todo un hito en la historia mediterránea, que es Cartago, y concretamente nos va a hablar sobre su Tophet, que se sitúa en ese sitio Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. María Eugenia Ubet, ¿no?, esa gran arqueóloga, hace muchas décadas definía el Tophet como un recinto sagrado donde se practicaron sacrificios humanos y se inmolaron niños en honor a la divinidad. Después ya esta definición, ¿no?, que tiene ya unas décadas, se ha matizado mucho y ese recinto de Tanit, hablando del Tophet de Cartago, bueno, pues tiene una amplísima vida, pues desde el siglo VIII antes de la era hasta su destrucción en el 146, una extensión interminable de cerca de 6.000 metros cuadrados, más de 20.000 urnas funerarias con distintos niveles superpuestos dentro de la estratigrafía del yacimiento, y muchos son los debates, ¿no?, en distintos ámbitos de la investigación en torno a estos espacios funerarios, rituales del Tophet de Cartago y los sacrificios, ¿no?, que se desarrollaban en el yacimiento, ¿no? Se han planteado muchos debates y muchas preguntas. ¿Son necrópolis infantiles? ¿Son santuarios? ¿Se trataba de un ritual muy sistemáticamente institucionalizado o era algo como mucho más excepcional? ¿Era un ritual cruento o no? En fin, hay mucha literatura, porque hay eminentes arqueólogos que han excavado en Cartago y concretamente en su Tophet. Hay una grandísima cantidad de estelas en piedra. Ahí vemos esta maravillosa imagen que nos aportaba Victoria, que anuncia la conferencia. Hay cientos y cientos y cientos y miles de urnas con esos huesos cremados de esas criaturas de muy corta edad, ¿no?, perinatales en su mayoría. Bueno, en fin, hay muchos ingredientes que convierten este yacimiento, el Tophet, en un yacimiento realmente excepcional, un yacimiento excepcional, también en algún punto controvertido, ¿no?, dentro de la literatura científica de la civilización fenicio-púnica. Y luego grandes arqueólogos, muchos países, misiones internacionales han trabajado
allí, aficionados, también algún expoliador que ¿Qué otro. otro? Exactamente. Entonces, bueno, todo forma un poco parte de la historia del sitio, del que todavía queda muchísimo trabajo. Victoria nos va a iluminar en ese sentido, revisitar colecciones antiguas, nuevas investigaciones, en fin, todavía queda mucho por desvelar sobre este yacimiento y seguro que vamos a aprender mucho en la conferencia de hoy. Le damos las gracias a Victoria por estar aquí hoy y seguro que vamos a aprender muchísimo. Muchas gracias, Victoria. A vosotros. Cuando quieras. Bueno, pues yo creo que a la altura ya, digamos, a esta altura, digamos, de Túnez en sepia, yo creo que todos tendremos muy claro la importancia tan grande que tiene la fotografía y todo lo que es el documento gráfico incluso para la investigación. Y más en un yacimiento como es el caso, por ejemplo, del Tofe de Cartago, donde ha habido muchas excavaciones, ha habido no todas muy bien documentadas, pero o más bien una documentación no muy ordenada y que llegó un momento donde hubo que organizarla. En nuestro caso, efectivamente fue una investigadora, Benisu Safar, la que en un momento dado pues dijo vamos a reconstruir todo porque ni siquiera sabíamos qué parte, digamos, de ese espacio sagrado se había excavado en cada momento, ¿no? Y ahí es donde, bueno, hubo que tirar, o ella tuvo que, digamos, que tirar de archivos y sobre todo de esa documentación gráfica, ¿no? Documentación gráfica que pasa por incluso por ir diferenciando qué estela es esa que vemos ahí o esas urnas que veis, por ejemplo, en esta fotografía de las primeras excavaciones del Tophet, que se puede ver cómo efectivamente debajo de la estela más o menos que hay una urna, pero que son estelas que posiblemente ni siquiera estaban numeradas o sí lo estaban, pero no se sabe en qué momento corresponde o a qué excavación corresponde o a qué año, que hay veces que incluso las propias estelas pues, o no están numeradas o si están numeradas no se sabe realmente de qué excavación provienen, ¿no? Pues esa tarea de reconstrucción, para eso digamos que se ha utilizado muchísimo esta documentación gráfica y ha sido clave realmente para poder aclararnos un poco realmente de dónde estamos cuando ahora volvemos a excavar. Bueno, realmente no quería empezar por aquí, quería empezar por algo que a mí me ha parecido muy interesante y es hacer un paralelo. Quería haceros un paralelo entre lo que fueron 2 años, el 1922 y el 1921, como una fecha clave para 2 descubrimientos magníficos que condicionaron o han condicionado hasta ahora el mundo de la investigación. Uno de esos descubrimientos, que efectivamente se tuvo lugar en noviembre del 2022, porque además todos hemos celebrado los 100 años hasta hace nada, pues como me imagino que sabéis, es efectivamente el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, ¿no? Claro, yo cuando miro este descubrimiento y veo las circunstancias del descubrimiento del Tophet de Cartago, digo, vaya qué envidia, ¿no? Porque hasta la fotografía se nota que es otra cosa. Se nota, claro, el propio Lord Carnarvon cuando eligió a Carter, pues elige al mejor arqueólogo que iba a aplicar pues, métodos más modernos y en él puso su confianza. O sea, un patrocinador de confianza que dio muchísimo margen, aunque estaba ya a punto ese año, ya había decidido dejarlo, pero le dio muchísimo margen y al final pues, se consiguió, digamos, hacer este descubrimiento. Son fotografías, además, que a mí me parecen especialmente entrañables porque es que te están hablando, son elegantes, son profesionales y te están hablando, incluso te están transmitiendo un momento de emoción. A mí esta fotografía cuando dijo aquella frase famosa, ¿no? Carter, cuando le preguntaron ¿qué ves, no? Por ese agujerito y dijo, sí, puedo ver cosas maravillosas, ¿no? Pues es que la fotografía lo transmite, ¿no? Ya os digo, esa elegancia, el cómo buscan un objetivo, por una parte científico y por otra parte emotivo, es casi cinematográfico. Y para mí esto contrasta en todos los sentidos con lo que fue el descubrimiento del Tophet de Cartago, ¿no? Y me quiero centrar mucho en eso porque quizá no sea tan importante. Estamos nosotros ahora trabajando en un proyecto interesante en el Tophet, pero yo creo que no es esta conferencia el lugar donde hay que hablar de ese proyecto, sino realmente de todos los avatares y de todas las intervenciones que ha habido y para que un poco os situéis, ¿no? Como no todos los yacimientos son iguales y han sufrido lo mismo, ¿no? Fijaos, como 11 meses antes del descubrimiento de la tumba de Tutankamón,
se está descubriendo el Tophet de Cartago. Y cuando digo se está descubriendo, os voy a contar el mito del descubrimiento, porque hasta todo es engañoso. O todo o parcialmente, y a veces no lo sabemos. Hay una leyenda, entre comillas, hay una historia que nos cuentan los propios protagonistas de cómo se descubrió el Tophet de Cartago. Nosotros sabemos que ya desde mediados del siglo XIX, al menos, se está expoliando esta zona, ¿no? No sé si veis en el mapa esta zona a ver, lo veis aquí, ¿verdad? Es aquí al lado de los puertos púnicos, del puerto militar y del puerto comercial, veis aquí el mar, donde se encuentra el Tophet. Pues toda esta zona realmente estaba siendo expoliada porque, claro, estos santuarios al aire libre tienen, especialmente este es especialmente grande, tiene muchísimas estelas que ya habían sido expoliadas hace tiempo. Incluso también la llegada de los romanos hizo también ahí de las suyas, pero había muchísimo o sea, había tantísimas estelas que realmente era el sitio ideal para expoliar. Y efectivamente se estaba expoliando. Pero claro, aquí nadie era inocente. Quiero decir, fijaos un poco quién son los protagonistas. Justamente la leyenda, entre comillas, cuenta que un funcionario francés, estamos en un protectorado francés, es decir, en la colonia francesa que sería Túnez en ese momento, y por tanto todas las estructuras, digamos, son francesas, ¿no? Tanto de gobierno como de la gestión cultural, de patrimonio. Entonces, había un funcionario francés, Paul Gély, que recibe en un momento dado la propuesta de un expoliador al que por supuesto conocía. Esto no era el primer encuentro seguramente, y le propone esta estela famosa que vemos aquí, la famosa estela de Icare, que es la estela, ¿veis? Bueno, veis aquí, perdonad, espera un poquito. Bueno, veis la estela aquí, famosa justamente porque es única. O sea, hay un personaje que supuestamente pues es un sacerdote que lleva en brazos a un niño vivo, ¿no? Y parece que va al Tophet, ¿no? Va al sacrificio, ¿no? Bueno, todos los símbolos un poco relacionados con Baal-Hamon y con Tanit, ¿no? Ahí esta estela es la que supuestamente le están ofreciendo a Gély. Pero el socio de Gély no era ni más ni menos que el propio comisario de policía de Túnez, que por supuesto también había tenido tratos con este expoliador de toda la vida. De hecho, no hay nadie mejor para hacer unos buenos papeles para que puedan salir las cosas del país. Es decir, sabemos que esta pareja, pues es verdad que hacían donaciones, concretamente François Icare, hacía donaciones al bardo, pero por otra parte, pues seguramente tenía también un lucrativo negocio con todo lo que sacaba, digamos, pues fuera del país, ¿no? Entonces, esos tratos, esa pareja oscura, es a la que se dirige este señor. Pero claro, cuando ven esta estela concretamente, yo creo que piensan, aquí está la gallina de los huevos de oro, y quieren saber dónde está. Como quieren saber dónde está, y estoy diciendo siempre, esto es la versión que ellos luego dan. Quieren saber dónde están, interrogan, el comisario de policía interroga al expoliador y para que confiese el sitio del que ha sacado esta estela, y él, bueno, pues confiesa y les manda a un sitio en el que están excavando 15 días y por supuesto allí no aparece nada. Como ven el engaño, ellos dicen que lo que hacen es que le ponen vigilancia, y justamente, fijaos, además todo es todo como muy, muy, muy romántico, ¿no? Justo la noche de Navidad, la Nochebuena del 1921, le han puesto vigilancia y le pillan allí, pues en un agujero hecho justamente allí en el Tophet, recuperando pues una serie de estelas, ¿no? Bueno, ahí parece que ahí acaba la historia. No sabemos qué pasa con este señor, pero sabemos lo que pasa inmediatamente. En enero, los dos se han comprado ese terreno y están ya excavando.
claro, ahí entra la otra pareja de este teatro, que serían ya el propio director del Servicio de Antigüedades, que es Poinsot, y también el inspector de Arqueología tunecina, que eran una pareja que es Lantier. Esta pareja, digamos que de alguna manera aprovechan también las circunstancias de que bueno, pues ellos han comprado el terreno y que están excavando. Es verdad que ellos no tienen los medios como para hacerlo todo por su cuenta, y es el propio Servicio de Antigüedades el que pone los obreros. Nos podemos imaginar en esas excavaciones donde abren una trinchera inmensa allí mismo. Os he puesto aquí un plano para que veáis. Esto lo fue reconstruyendo Benisus Safar a partir, ya os digo, de todo este documento gráfico. Es, digamos, toda esta zona de aquí, ¿no? Es el terreno que compran ellos y es el terreno donde están excavando en un primer momento. Digo que os podéis imaginar que era un inspector de policía, o sea que no podría estar allí todo el tiempo. Es verdad que se ha criticado mucho los métodos de excavación, pero también es cierto que cuando luego se ha intentado reconstruir a partir de la documentación gráfica, hay una ingente documentación gráfica. Es decir, que la verdad es que hizo lo que pudo, Icaga hizo lo que pudo y documentó muchísimo. Pero claro, él no era un profesional y de hecho, como describe, por ejemplo, no recuerdo, pero hay cosas como describe... yo creo que cuando habla de los primeros niveles del Tofe, donde hay urnas que están cubiertas, digamos, de montones de piedras, yo creo que les llama algo así como túmulos o les llama, en fin, usan una nomenclatura que lógicamente no es la adecuada, pero bueno, al menos hay muchísima documentación gráfica, hace lo que puede. Pero llega un momento donde aquello es inviable. A todo esto, ya os digo, empiezan a trabajar en enero. Y por la documentación también sabemos otra cosa, sabemos que es mentira lo de esta estela. O sea, esta estela realmente, ellos se lo inventan, esta estela salió en las excavaciones en enero o febrero, no recuerdo, y salió en el nivel C, porque ellos, bueno, cuando empiezan a excavar, ven de manera un poco intuitiva que hay 4 niveles distintos en el tiempo y ellos hablan del nivel A, B, C, D. El A, el más antiguo, es decir, ellos apuran, digamos, la estratigrafía, al menos en el sondeo que abren, y bueno, pues le dan esta... No es muy exacto, esto luego se tiene que modificar, pero bueno, hacen lo que pueden. Y ya os digo, la documentación gráfica al menos es mucha. No lo que debería ser, o sea, no es comparable con, pues eso, un Carter pues trabajando en la tumba de Tutankamón. Pero bueno, eso es lo que hay. El tema es que el problema no, o sea, todo no, lo malo, digamos, de este sistema, pues no acaba aquí, porque claro, las tensiones también entre el propio grupo, digamos, del director del Servicio de Antigüedades y ellos, pues empieza a haber tensión porque, bueno, pues qué se hace porque fijaos la ingente, fijaos la excavación, bueno, es esta la que habéis visto en la portada, es la excavación de Icare. Es el que dirige la excavación, el policía, el jefe de policía, y que seguramente iría una vez por semana y tenía allí los obreros porque él tendría su trabajo, nos imaginamos, ¿no? Veis un poco la cantidad ingente de piezas y llega un momento que no son cómodos tampoco durante todo el año que están excavando, no empiezan a no ser muy cómodos tampoco para el Servicio de Antigüedades. Empieza a haber mucha gente que le hubiera gustado excavar. Yo os he metido aquí 2 nombres más porque luego van a salir. Por un lado, el personaje del que vamos a hablar, Byron Clun de Prorock. Si alguno estuvo en la conferencia de Jorge, seguramente que lo conocéis bien porque es un personaje realmente. Pero bueno, sobre todo a Baptiste Chabot, que él, digamos que sí que es ya un intelectual, es el que realmente es el epigrafista y es la persona que desde el principio está también traduciendo las estelas que son epigráficas, o sea, que tienen texto, ¿no? Pero hay otro personaje que aparece por ahí, todo esto es el doctor Carton, que este señor, además, nuestro famoso Gelí, es su secretario, es decir, ahí están todos un poco, y él querría también excavar. ¿Y qué hace? Él se compra un terreno también, no sé si veis aquí,
¿Veis? Aquí está el terreno que se compra a Carton. Y él se lo compra porque cuando ya ve que, bueno, pues que estos van a acabar esas excavaciones, que ya empieza a haber tensión entre unos y otros, él dice, pues ¿por qué no voy a ser yo el próximo director de...? Este señor lo único que tenía, aparte que era un médico militar, lo que tenía era algo así como el director, el presidente de la Asociación de Damas, Admiradoras de Cartago, una cosa así. O sea, era, digamos, todo su currículum, pero bueno, ¿y por qué no? ¿Para qué? Si no hace falta ser arqueólogo. Entonces, él está por ahí también pululando, de la misma manera que lo está haciendo a otro nivel Byron Crumb de Prorock. Byron Crumb de Prorock, si los que habéis estado y le conocéis, es un personaje realmente, es el arqueólogo aventurero que realmente, bueno, le interesa la arqueología, pero le interesa mucho más la parte, por así decirlo, mucho más de divulgación, pero muy de aventura. Y entonces, bueno, pues él estaba justamente, fijaos la casualidad además, cuando aparece el Tophet o cuando ocurren todas estas cosas, se estaba cumpliendo los 100 años, estaban celebrando allí el aniversario de Flaubert, del nacimiento. Y bueno, él está allí, está en las excavaciones en las colinas de Juno. Y bueno, pues claro, él ve esto y él también pulula por allí. Luego es verdad que como es un hombre que luego se lo adjudica todo, él luego diría que él también estaba allí, él estuvo excavando con la pareja, con ICAG, estuvo excavando cuando el expoliador les había mandado a otro sitio. Por supuesto no era verdad, pero él se da protagonismo. Pero parece ser que en estas excavaciones sí que estuvo de alguna manera, seguramente un poco de una manera, pues eso, como para enterarse. Y él rápidamente, que él es una persona que además tenía... una persona muy capaz de convencer y tal, pues él quiere conseguir dinero para poder excavar él allí. Y efectivamente, desde que acaba la campaña de ICA y pasa ese 2023, donde además hay unas fotografías increíbles de cómo se está deteriorando, porque ellos quieren, de alguna manera, ellos quieren que los monumentos que son tan grandes se queden in situ, pero no están de acuerdo todos. Entonces, bueno, pues ellos tampoco pueden hacer nada y llega un momento donde, claro, los perfiles se caen, todos sabemos de lo que pasa con los perfiles cuando llueve y aquello pues se hace un sitio que parece un sitio completamente abandonado. Y era la excusa perfecta pues para que no volvieran a excavar ni ICAG y su equipo. Y esa circunstancia pues también la aprovecha Byron Crumb de Prorock, primero para buscar en el americano, para buscar financiación y hacer lo que se hacía en estos casos, pues me compro el terreno y excavo tan a gusto. Y efectivamente hace eso. Bueno, vamos a hablar de esto. Ahora, él se compra el terreno y le dan permiso porque ahora él pone... Hay mucho patrocinador, hay personas interesantes, él sabe, él es una persona bastante inteligente y él lo que hace es que asocia también a grandes investigadores a el trabajo que él va a hacer, porque él no se va a ocupar del detalle. Ya veremos un poco esto. Una cosa sí quiero insistir, porque de la misma manera que las excavaciones de ICA pues son en algún sentido muy criticadas, aunque ya os digo que reivindicadas por otros que han podido reconstruir a partir de la documentación, han podido reconstruir en general bastante bien lo que allí ocurrió en las excavaciones, cómo se localizaban cada uno de los sondeos. Pues a mí una cosa que me chocó cuando me metí, digamos, en este mundillo es cómo ya, fijaos, desde enero del 1922, que están excavando, desde que se compran el terreno, ya en el mismo 2022 hay un primer estudio sobre el contenido de las urnas. Y sobre todo, además, cómo está hecho. A mí me pareció sorprendente, porque, vamos, que yo he visto cosas de ayer que no las hacen tan bien. De ayer digo aquí, en este país. Entonces, la verdad que me sorprendió. A ver, lógicamente ellos lo que hacen es que contactan a Paul Palary, y él que se habían, digamos, generado, sobre todo en el entorno de Lille, de un instituto, digamos, de antropología forense y tal, se había hecho todo un círculo en el que se estaba trabajando muchísimo sobre incineraciones, sobre niños pequeños, perinatales, de manera de poder conocer la edad a partir de la observación ósea y a partir de métodos que se estaban en ese momento desarrollando. Y entonces esto era, pues, bueno, el hallazgo era espectacular y bueno, pues yo creo que no les costó, digamos, que se metiera en el proyecto. Y bueno, lógicamente las urnas que sacaron fueron muchísimas más,
pero ellos le dan una serie de urnas, o él eligió, no lo sabemos, una serie de urnas, y entonces él describe en sus investigaciones, describe qué es lo que se encuentra. Y aquí ya, fijaos, se encuentran elementos que yo he encontrado mucho más tarde, o sea, que no le han prestado, yo creo, en las investigaciones el interés, no le han puesto suficientemente peso a las observaciones que ya él hacía, ¿no? Os resumo un poquito. Fijaos que estas urnas concretamente vienen de estas excavaciones, vienen de Cartago. Lo digo porque luego hay otros Tophet. No os he dicho que el descubrimiento del Tophet, pues bueno, todo el mundo por supuesto lo asociaba a ese lugar bíblico, como estaba contando Isabel, donde se inmolan a niños de corta edad y tal. Pero que ya se habían encontrado, cuando se encuentra el Tophet de Cartago, ya se habían encontrado, yo creo que el de Nora, creo que ya lo habían descubierto, y yo creo el de Mocia. Es decir, que, bueno, estaba todo, hacía poquito también, que decir que estaban ahí todo el mundo con la mosca detrás de la oreja. Bueno, ¿y esto qué es? ¿Cómo se puede demostrar que esto es así? Pero realmente sacrificaban a niños, era... Claro, por ejemplo, a Kunde Prorok, que eso le encantaba, porque eso le daba mucho juego, lo primero que hace es, bueno, no contarlo en sus conferencias en Estados Unidos, sino, vamos, exagerarlo de una manera. Hay cosas que cuenta que ya son terribles. O sea, cuenta, por ejemplo, ya no son niños de corta edad, son mujeres vírgenes. O sea, por ejemplo, o sea, hay cosas que cuenta que son terroríficas, porque a él lo que quiere es darle mucho bombo y al final, pues, conseguir sus objetivos. Total, ¿qué más da? Y tampoco la gente se entera. O sea, es un poco esa sensación, ¿no? Bueno, volviendo a las urnas, por tanto, ya os digo que lo interesante es que ya se cogen, en este caso, urnas, además muy interesante porque ya tiene el instinto de diferenciar los niveles. Claro, no podemos mezclar churras con merinas. No podemos coger individuos del siglo VIII a.C. para mezclarlos con otros del siglo III, ¿no? Lógicamente, es verdad que en las incineraciones los huesos están tan machacados que, hombre, no, muchas veces, pues por ejemplo, es raro poder encontrar patologías, entonces hay cosas difíciles, pero al menos sí saber que la complejidad del Tophet, ya veréis, hay muchas cosas que realmente es necesario que podamos diferenciar por momentos, por niveles, ¿no? Bueno, pues Palary ya separa perfectamente, y por ejemplo del estrato A, que es ese primer estrato más antiguo del siglo VIII en principio, antes de Cristo, VII. Él dice, bueno, él solamente trabaja 10 urnas y dice que solamente una tiene cordero, o sea, porque, fijaos, hay urnas que tienen solamente huesos humanos, otras que solamente tienen huesos de animales, otras que tienen huesos mezclados, y luego también distinto tipo de animal. Normalmente es el cordero, también corderos pequeños, pero esa combinación es posible que cambie en el tiempo. De hecho, sabemos que cambia en el tiempo. Con lo cual, desde el principio era súper interesante poder verlo, ¿no? A través de las urnas. Bueno, lógicamente, ellos vaciaban las urnas y ya está. Quiero decir, la técnica que usamos ahora, por supuesto que no. Pero bueno, ya estaba bien que al menos cribaban, porque claro, ellos también buscaban amuletos y ajuares que podían acompañar a los huesos, ¿no? Bueno, en este primer estrato, yo os digo, nos dice que hay una pata trasera de cordero, que en otra urna hay pata trasera, fijaos siempre pata trasera, es curioso, más un humano, o sea que está compartiendo urna, que otra tiene solamente un cordero, pero sin cenizas. Esto es una cosa bastante curiosa porque normalmente todos tienen cenizas, al menos los que nosotros hemos estudiado. Es decir, que no los cogen a mano, los cogen con pala o con algún instrumento, y se llevan también las cenizas. Y dice que luego hay 7 urnas donde solamente es humano, y que dice que el más maduro, el más mayor, tiene 4 o 5 meses, más o menos. Él nota, además, él dice la observación general, dice que posiblemente comparado con los otros niveles son individuos un poquito más mayores que los que luego encuentra en otros niveles. Y además ve los huesos más calcinados y dice que, bueno, pues que son raras las cenizas. Bueno, esas son diferenciaciones que nos vienen muy bien para comparar con lo que nosotros ahora, con otros métodos y con otro interés, pues estamos viendo. Y entonces, bueno, pues me parece, digamos, a nivel antropológico, mucho más evolucionado de lo que sería, digamos, la excavación, por ejemplo, la parte arqueológica, ¿no? En el estrato B, en el siguiente, dice que excava 13 urnas,
uno dice que tiene 2 patas de detrás de 2 corderos diferentes, cuando sabe distinguir 2 corderos diferentes porque tienen 2 edades diferentes. Una cosa que después ya se verá, que también es uno de los argumentos por los cuales se apoya la hipótesis de que realmente hay un infanticidio, o mejor dicho, por la cual se apoya el hecho de que son sacrificios cíclicos en épocas concretas del año, porque los corderos, pues ahora no, pero antes solamente nacían 2 veces al año y por tanto si tú tienes un cordero con 2 edades en un momento concreto, eso está hablando de un momento concreto repetido digamos, de sacrificio, ¿no? Bueno, un poco para que veáis la importancia de poder diferenciarlo, ¿no? Hay otro que dice que hay un cordero con humano, un cráneo de tordo con más humano, porque el tercer elemento no es el hueso de cordero, bueno, cordero o cabra, no sabemos distinguir, pequeño, también perinatal o pequeños en general, pero de vez en cuando aparecen pájaros, cabezas. Yo me llevo a encontrar el pájaro entero, de arriba abajo de la urna. Es muy interesante luego la taxonomía, ¿no? Pero a veces son especies que hemos podido ver cuáles son, y es verdad que hay alondra, pero son pajaritos diferentes, ¿no? Y en este caso parece que va con la urna. Digo esto porque hay otros animales que aparecen que no van con la urna. Eso ya os lo contaré después. Hay además, bueno, fijaos que además cuando vaciamos una urna, como es este caso, no sabemos dónde está esa cabeza de pajarito, no sabemos dónde está, pero si excavamos la urna sí sabemos dónde está el pajarito. Entonces, no es lo mismo decir que no han quemado al pajarito en el mismo sitio o lo han colocado después cuando tienen los huesos en la urna en la parte de arriba, que sean huesos de ese pajarito que están repartidos en toda la urna. ¿Veis? Es un poco lo que yo hago ahora, ¿vale? Sin embargo, ellos simplemente saben que hay pajaritos. Bueno, es lo que dicen. Bueno, el siguiente estrato, pues bueno, dice que son 60 urnas, es el estrato más rico. Solo hay 2 que tienen restos de cordero, uno con 2 cabezas de pájaro, que no distinguen cuál es, más hueso humano, y 57 urnas que es solo humano. Y ya el último estrato, que no da tanto detalle, pero habla de una urna que solo hay cordero más humano y un número muy elevado de niños recién nacidos. Cuando dice recién nacidos quiere decir, claro, muy pequeños, y es donde contrasta con los niños del primer nivel, que dice que en general parece que son un poquito mayores, ¿no? No llega a decir que haya ninguno que no haya llegado a término, quiere decir que sea feto, entre comillas, pero bueno, habla de que sí, efectivamente son pequeños y hace otra distinción y dice que en este caso sí que hay muchas cenizas. De repente en este caso sí hay muchas cenizas. Y las urnas también son más pequeñas. Claro, los niveles además los han diferenciado justamente por la tipología de urnas normalmente, bueno, y por los estratos, ¿no? Bueno, pues ya os digo, la sorpresa es que ya en el año 22 hay un estudio antropológico que ya está hablando de cosas de las que luego hemos hablado muchísimo en lo que sería el debate, el gran debate de infanticidio sí, infanticidio no. Bueno, año 2023, el TOFET, entre comillas, abandonado. Y por fin Kundeprorok puede excavar en esos terrenos que le compra a los dos a Ikagi, porque ya digamos que ven que eso les sobrepasa, ¿no? Y bueno, él monta su excavación, digamos que son 2 excavaciones diferentes. La primera, que es en el 2024, él, digamos, llama a Chabot, que es el que había empezado también a traducir, y es un poco con el que, digamos, la parte más científica, ¿no?, de esa excavación. Él sigue en esta excavación con esos estratos ABCD, que luego no coincidirían con lo que después, de una manera más científica, se está utilizando. Y una cosa muy interesante que me gusta ponerlo por el propio carácter, digamos, de Kundeprorok, que es él realmente él quería que vinieran turistas. Él lo que quiere es realmente esa difusión, pero ya os digo, no cuidando realmente la verdad de las cosas. Y, por ejemplo, Chabot, que tenía un carácter muy, muy difícil, él ya cuenta que él cuando llega al aeropuerto y desembarca para la excavación, ya hay 400 turistas en el TOFET que han llegado antes que él. Es decir, que ahí veis los turistas en las excavaciones del TOFET, porque es lo que le interesa a Kundeprorok. Toda la documentación, que además luego es riquísima y nos ha servido muchísimo, pero bueno, eso es a sus objetivos, ¿no? Empieza a hacer películas, empieza a hacer mucha fotografía, que efectivamente es útil, pero claro, hay veces que se lo inventa, en fin, bueno, en fin, es un personaje, la verdad.
Como veis, bueno, estas excavaciones, este es él, por cierto, este es nuestro querido Crun de Porroc, pues está lógicamente en la misma zona que le ha comprado el terreno a los excavadores anteriores, ¿no? Y en la siguiente excavación, en el año siguiente, porque fijaos, esta excavación primera de Crun de Porroc iba a durar mucho más tiempo, pero bueno, yo creo que Chabot no aguanta y al final dura, pues no sé, como creo que 1 mes y medio, una cosa así. No, pero bueno, da igual, se retoma el año siguiente y monta equipo. Y también, por supuesto, Chabot sigue en el equipo, pero él decide que como él va a hacer sus viajes por el sur va a traer cantidad de gente muy conocida. Él se mueve a muy buen nivel, de hecho él se casó con una millonaria, se mueve a muy buen nivel, consigue bastante dinero, pero hace viajes de aventura al sur de Túnez, él está muy ocupado en esas cosas, entonces él lo que hace es que se junta con un equipo bastante solvente, por eso hablo de la profesionalización de estas excavaciones, y son estos los famosos excavaciones de Kelsey, o sea, de la Universidad de Michigan, claro, es americano y tira por ahí. Entre Chabot está también Hardin, que será Hardin el que hará también esa otra nueva caracterización, digamos, de los niveles del Tophet, es el que dará los niveles de Tanit 1, Tanit 2 y Tanit 3, también empiezo siempre por la parte más antigua del Tophet, que será además la clasificación o la periodización, digamos, del Tophet que se seguirá manteniendo, aunque bueno, luego se subdivide. Luego hay otras excavaciones que subdividen porque necesitan subdividir zonas, pero realmente, básicamente se mantiene. Lógicamente es bastante mejor hecho, es decir, ya se atiende mucho más a la estratigrafía, a la tipología de urna, es decir, es ya un profesional, no es como ICAG y compañía, ¿no? Entonces está Hardin, está el Padrero de Latre, también viejo conocido además de Crun de Porroc, porque también había excavado con él en las colinas de Junon, Xel, también nuestro conocido, y Merlin. Todos estos personajes que hemos conocido después, porque todos luego han tenido un desarrollo, digamos, de actividad en el mundo fenicio púnico pues, bastante importante. Pues estaban allí, en esta excavación. Esta sí que fue una excavación que, bueno, se habla de que se sacaron, ves las fotografías, que es increíble. Las ves, o los que estuvisteis viendo seguramente la conferencia de Jorge, hay vídeos, hay metrajes increíbles, de repente una vista mucho más amplia que esta que veis aquí, de todas las urnas, bueno, pero miles y miles de urnas, que además fijaos cómo están, o sea, no es que no numeradas ni nada, o sea, están ahí todas. Por supuesto que el comisario de policía sigue en contacto con Porroc, o sea, sabemos que salen muchísimas urnas a muchos sitios, ¿no? A museos, y algunas incluso llenas todavía con sus huesos incinerados, ¿no? Bueno, al menos, digamos, empieza la profesionalización en ese sentido, quiere decir que hay mucho más cuidado en la estratigrafía, pero fijaos, extensa documentación, pero bueno, es que eso es ingestionable, ¿no? Se quejaban, por ejemplo, de que en las excavaciones de ICAG, por ejemplo, no había nada que uniese el contexto, ¿no? La estela con sus urnas. Eso está perdido, no sabemos qué une una cosa con otra, pero en este caso creo que tampoco. Quiere decir que, bueno, criticamos mucho, pero realmente... Bueno, fijaos la ingente cantidad. Bueno, aquí lo mismo, el terreno lo veis aquí en el plano, es exactamente ese mismo terreno. Ahora íbamos, bueno, ¿y qué pasó con las urnas? ¿Qué pasó con los huesos? ¿Siguieron esta misma, este bien hacer, ¿no? En el tema antropológico? ¿Avanzaron? Bueno, pues ahora os voy a enseñar un vídeo que me parece graciosísimo. Esto es un vídeo de Crun de Porroc. Él hace muchas fotografías, pero también hace, ¿veis? Vacían una directamente. Esto no lo hacemos ya así. Criba, y ahora se monta su niño de bolsillo. Huelga decir que esto no es así. O sea, que tiene vamos, en los pies tiene brazos, lo único que coincide es el cráneo. Y tampoco muy bien, pero quiero decir, o sea, este vídeo me hace especialmente gracia porque, bueno, él quiere que sea muy gráfico. Esto luego él lo utiliza en sus conferencias, en sus charlas, él cobra por las conferencias. Él se hace un dinerito realmente con estas cosas, que cada vez que lo veo me hace mucha gracia, no puedo evitarlo. Entonces, bueno, pues seguramente a estas urnas habrá algunas que saben que viene de Cartago, pero no son las que conocemos mejor, porque hay mucha gente que luego
Sabemos que han ido haciendo de repente una urna, algún investigador que ha excavado una urna, pero no sabemos de dónde vienen. De hecho, incluso la propia Benissou Safar excava como 10 urnas, creo recordar, y con un médico, porque ya no es médico, ya no es antropóloga, y lo excava con un médico, y bueno, son urnas mezcladas con el tofe de Susa, que ya el siguiente excavador, que sería el siguiente arqueólogo, que sería Santás, también excava allí, y entonces están mezcladas en el Bardo o en el Museo de Birsa. Están mezcladas ya y ni siquiera podemos distinguirlas, ¿no? O sea, imaginaos el cuidado. Es una cantidad tan ingente, ya os digo que se calcula 20.000 urnas y no sabéis lo que todavía queda. Nosotros en una campaña sacamos 500, en una campaña de un trozo de calle. O sea, que imaginaos. Bueno, pues aquí tenemos, digo, las películas. Bueno, la verdad es un poco irrelevante para él. Bueno, pues las siguientes excavaciones... No sé cómo voy de tiempo. ¿Un cuarto de hora? Bueno, acelero un poquito. Las siguientes excavaciones, bueno, no vamos a entrar mucho en ello, por ejemplo, estas ya que sería el famoso doctor Carton, el de las damas amantes del patrimonio de Cartago o protectoras, había muerto y entonces su terreno, el terreno Carton, es el que digamos que explora o excava la Perre, ¿no? Bueno, estas excavaciones que realmente se supone que ya son están ya muy profesionalizadas, sin embargo, cuando la propia Benissou Safar intenta reconstruirlo, dice que no hay nada, o sea que hay muy poca documentación y tal. Bueno, las circunstancias suponemos que no fueron fáciles, pero el caso es que muchas veces pues tampoco te puedes fiar realmente de excavaciones bueno, pues porque avatares miles, porque nos pasa a todos en estos países, ¿no? Con mucho interés, por un lado político y por otro lugar por intereses particulares, ¿no? Y hablando de intereses particulares, intereses políticos, voy ya a una de las excavaciones, digamos, más conocidas, que son las de Pierre Santás. Pierre Santás excava desde 1944 a 1947 y son de las excavaciones más reputadas, que es decir, que ellos excava bastante y bueno, fijaos, todo el terreno Santás, que está también por aquí, pues es amplísimo. De hecho, las excavaciones nuestras continúan, por la calle Yugurta, continúa lo que él excavó, ¿no? Entonces es muy interesante casar sus niveles, ¿no? con los nuestros, ¿no? Bueno, digo el tema político, o sea, efectivamente, ¿qué es lo que está ocurriendo en Túnez? Pues que cuando estos años, o sea, cuando se está descolonizando y después de la batalla de Bizerta, ya Túnez es independiente y Santás, muy ofendido, bueno, por ciertas cosas, él decide que él se coge toda la documentación que él tiene, que era ingente, y se la lleva a Francia. Y además se va molesto y se va que él lo dice, no pienso darle esto a nadie. Entonces, el problema es que, claro, para cualquiera que quiera continuar las excavaciones, pues esto era un problema. Entonces, ese ha sido un tema recurrente político entre las relaciones entre Francia y Túnez, hasta el punto que las siguientes excavaciones, que tendrán ya que ver con la misión de la UNESCO, los franceses no excavarán. O sea, ellos se ofrecen, por supuesto, porque había una tradición de haber excavado en el Tophet, pero a cambio quieren el archivo Santás. El archivo Santás había acabado cuando lo hereda Jacques Lancel, que excavó en Cartago, pero él dice que es inexplotable. O sea, dice que no se puede, es un archivo que no se puede explotar, pero los tunecinos todavía están con ese tema, todavía no han conseguido tenerlo. Está en la Escuela Francesa de Roma, querían publicarlo, incluso Benissou Safar también lo dice, es inexplotable. El caso es que bueno, han recuperado una parte, pero eso ha sido muchos años un tema político recurrente. Es decir, estos son los 100 años de excavaciones, todo pasa por ahí. ¿Qué ocurre con las excavaciones de Santás? Pues que como acaban así de manera muy brusca, bueno, son los americanos los que entran, digamos que a los americanos, y son ya las excavaciones de Steiger. Pero antes de entrar en las excavaciones de Steiger, y ya voy a acabar pronto porque quiero un poco ir al lado que a mí me parece más interesante de todo esto, que es justamente cómo se han ido haciendo, sobre todo, claro, en este caso es Santás el que está especialmente interesado en que sus urnas, no todas, ni mucho menos, les parece que una muestra es suficiente, pues se vea lo que hay dentro. Ellos lo que quieren ver es lo que hay dentro.
Y entonces, bueno, pues empieza a haber varios, hay un círculo, este círculo que os digo del Instituto de Medicina Legal de Lille, que están haciendo métodos para... Y, bueno, hay algunos, concretamente este Miller, es el primero que empieza, bueno, no es el primero, pero empieza a trabajar en urnas del TOFE de Cartago que le ha enviado, bueno, y de Susa, porque esa es otra, como también había excavado allí, están ya mezcladas. Otra cosa es que ni siquiera ellos, ya os digo, a veces pueden distinguirlas, ¿no? Estos sí, los que os cuento ahora sí, son tesis doctorales, hay intervención, hay tesis doctorales, y es muy interesante porque además son tesis doctorales que hemos conseguido hasta hace poco, porque todo el mundo las mencionaba, pero no, al final no veíamos. Y han salido cosas realmente muy interesantes. Esta, por ejemplo, esta intervención de Miller, yo cuando la leí, no es una tesis doctoral, ¿no? Pero es un trabajo primero que hizo, me pareció que es realmente interesantísimo porque se han debatido otras cosas acerca del infanticidio, pero detalles que él cuenta nunca se han debatido. Entonces me parece, claro, yo como ya había excavado las urnas, cuando le oigo decir esto, digo, pero yo no sabía que esto, no sé, nadie le había dado importancia. Entonces, bueno, aparte no voy a entrar en leeros bueno, qué es lo que sabe, pues, todo este porcentaje, que efectivamente hay cambios en el porcentaje. Esto, por ejemplo, no diferencia. Ese es un problema también de épocas. Él dice que va a volver a trabajar con Santás y que ya diferenciarán y que verán pues un poco todos esos gestos rituales, pero en principio no lo hace. Entonces ellos pues hablan, una de las cosas que más interesa, esa mezcla entre huesos humanos y de animales, si es un rito de sustitución o no, si el cordero está sustituyendo al humano, más bien parece al contrario, pero bueno, el caso es que esto es lo primero que cuentan y luego, por supuesto, la edad de los individuos. Ellos se centran muchísimo en la edad de los individuos y en buscar métodos para afinar. El problema es que la antropología pues, no tiene respuestas muy concretas como para poder afinar tanto, porque se trata de saber si el niño ha nacido o no. Claro, entonces es difícil. Es posible que se haya muerto al nacer, que le hayan ofrecido un sacrificio, pero realmente tenga una semana, pero nació vivo. Y eso es muy difícil diferenciarlo, realmente es imposible, ¿no? Pero hay cosas que sí que nos pueden permitir nos pueden ayudar realmente a sacar ciertas conclusiones. En este caso, él dice cosas, pues como por ejemplo, que bueno, hay alguno, por ejemplo, que sí que hay muy pocos, pero hay alguno que podrían haber llegado a término, o sí ha llegado a término, pero es posible que se hubiera muerto de otras maneras. Bueno, tampoco van a elegir para sacrificar a lo mejor a los más estupendos. O no, no sabemos, ¿no? Y todo depende si uno cree que es un sacrificio cruento o no. Es muy interesante porque, por ejemplo, él ya encuentra tejido de lana, por ejemplo. Él dice que hay tejido de lana, encuentra bolas de arcilla. Luego, después, en las excavaciones mías primeras, las bolas de arcilla recurrente, resulta que ya me di perfectamente cuenta que era el tapón. Pero bueno, eso ya hablaremos si da tiempo un poco más tarde y si no, pues otra vez. Pero es decir, hay muchas cosas que ellos anotan, es decir, el detalle, lo bueno es que anotan todo y eso luego nosotros le podemos sacar mucho partido. O habla también, bueno, creo que no es el que habla de eso, pero bueno, es decir, hay detalles que son interesantísimas. Y ellos empiezan a plantear un método que no se ha hecho mucho. Bueno, en España yo creo que sí que, por ejemplo, yo creo que hablando del mundo fenicio-púnico, en las excavaciones de Ayamonte yo creo que sí han utilizado el método osteológico para ver la edad, pero ellos ya plantean, como son todos biólogos y médicos, plantean que a lo mejor, en vez de medir los huesos, como hay retracción por el fuego, porque la mayoría están rotos, dientes no se conservan mucho. Es verdad que, hombre, puedes hacer algo un poco exacto, pero nunca poder decir si ha nacido o no, o realmente, bueno, una parte sí, pero otros no. Piensan que el sistema osteológico puede ser un gran sistema. Bueno, vamos a las tesis doctorales. No me entretengo mucho porque esta es una de las tesis que encontramos hace poquito, la de Gon. Lo mismo, todo dentro de este Instituto de Medicina Legal de Lille, que se especializaron en esto, y parten de las mismas urnas, de las urnas de Santás. Bueno, lo mismo, utilizan los mismos métodos, también reclama el trabajar más en el método histológico. Y por fin esta tesis, que sí que quería, porque esta es bastante más completa. A ver si si sale la imagen. Bueno, no sé si sale la imagen. No,
Bueno, la dejo aquí y vamos a ver la imagen. De la tesis que está ahí, no sé por qué no sale la imagen. Bueno, esta es especialmente interesante porque esto os va a chocar, a mí me chocó muchísimo. Cuando tuve la tesis en mis manos, que me costó, bueno, no solamente que efectivamente también son 180 urnas, que son ya bastantes para una tesis, que por supuesto también están mezcladas con las urnas del TOEFL de Susa, que realmente ves que hay diferencias, o sea, que al final ellos, por ejemplo, te dicen el tema de los animales. Bueno, los animales, el tema de los... Hay de todo, o sea, hay... fijaos, aparecen, aparte del cordero, que eso sí es una cosa bastante habitual, aparecen gorriones, batracios, lagartos, roedores, canarios, ruiseñores, estorninos, pardales y alondras. O sea, realmente parece realmente algo ritual. Digo esto porque buena parte de los elementos animales que no están quemados, que aparecen dentro, realmente no son rituales. Y os contaré, si me da tiempo, os contaré por qué, que son un poco los primeros hallazgos, digamos, del proyecto, digamos, que empecé en el TOEFL. Que hay que distinguir porque realmente cuando excavas una urna puedes saber lo que es ritual o no. Porque, ¿qué pasa? Que hay procesos postdeposicionales que rellenan la urna de tierra que viene de dentro, que viene, perdón, de fuera. Entonces, la tierra que viene de fuera trae de todo y rellena la urna que solamente está colmatada a lo mejor hasta la mitad, ¿vale? Bueno, dicho esto, quería que vierais qué pena que no salga la portada porque me parece especialmente bonita la portada de esta tesis. Aparte de insistir y bueno, en el tema teológico, contar cómo es, me parece además realmente muy interesante, cómo justifica además el hecho de que a veces hay algunos que no han llegado a término, pero dice que es que no es eso, ya habla de la retracción, que es luego el gran debate de las excavaciones modernas y del debate de si los niños tienen 7 meses o tienen ya 2 semanas de vida o no, y todo esto depende justamente del tamaño de los dientes y del tamaño también de los huesos, pero especialmente del crecimiento dental y de si ha habido o no retracción, ¿no? Entonces, ese es el gran debate. Él ya habla de esa retracción, o sea, ya es el año 61, es decir, hay ya muchos, hay una reflexión realmente muy, muy profunda, y entonces es muy interesante. Pero lo que a mí más me chocó no fue esto, que también, es que ellos, directamente él dice, tan tranquilo, él dice que, claro, ellos para hacer un sistema que podamos comparar, tener una referencia de cómo es esa retracción, pues hay que quemar niños. Hay que quemar niños. Y entonces se monta un horno eléctrico y queman 10 fetos. Bueno, mejor dicho, queman 10 individuos, de los cuales 2 son ya nacidos, o 3 creo son ya nacidos, con edades diferentes, y otros fetos. Y entonces los queman y observan cómo está, cómo no está. Y ahora entonces te empieza a contar. Y ahora, bueno, ahora entero. Ahora le quito una pierna y pongo la pierna solo. Y la pierna que toque la parrilla, era que no toque. En fin, es una cosa realmente que dices, eso por supuesto ahora mismo está prohibido, tú no puedes hacerlo, pero es realmente interesante, además las conclusiones que sacan. Y no paran de hacer experimentos con estos fetos y niños, hasta que no consigue exactamente el mismo color o la misma manera, digamos, de quemarse de lo que encuentran en las urnas del TOEFL, ¿no? Entonces, esto me parecía más especialmente interesante. ¿Qué hora es? Uf. Bueno, me voy a saltar entonces, hay otros muchos que hacen también algunos estudios, pero realmente son bastante puntuales. No voy a entrar entonces porque es, además mira, otro que no ha salido a la fotografía, no lo sé muy bien. Estas excavaciones que os decía de Steiger, que son las últimas, bueno, mejor dicho, las últimas no, las últimas son las nuestras. Las de Steiger, las americanas, claro, son excavaciones ya bastante modernas, pero a nivel de antropología, realmente ellos vacían con agua las urnas. Quiere decir, ellos no aplican, desde los años 70, no aplican esta metodología que ahora aplicamos nosotros y, por tanto, pues no... Bueno, ellos lo que hacen es que... bueno, pueden decir lo que hay en una urna, pero no exactamente ni cómo está colocado ni nada por el estilo. Por cierto, los estudios anteriores ya ven, que eso no lo he contado, ya ven una cosa que yo veía y que me dejó pasmada desde el principio también, y es que cuando tú leías los estudios de las urnas que ya habían hecho los antropólogos de Steiger, te decían que en cada urna a veces había un individuo, 2 o 3 individuos. Claro, esto a un antropólogo, cuando le dices esto, realmente eso no es así. Lo normal es que haya un individuo y luego 2 y 3 individuos lo que son huesos extra que simplemente entran en la urna porque
han tenido una pira común con otro que quemaron un día antes o un mes antes y, bueno, cuando recoges los huesos, pues se han dejado siempre alguno y entonces hay uno que no es compatible. Entonces, eso, claro, tú haces un número mínimo de individuos y dices, hay 3, pero realmente hay un individuo y 2 huesos extra y ya está. Yo pensé que me iba a encontrar eso y yo decía, ¿cómo no han estudiado esto, no? Pues no. La gran sorpresa, y es ahí donde está el intríngulis y lo interesante de los estudios que ya estamos llevando a cabo ahora, es justamente que en cada urna hay 1, 2, 3 individuos, 4, 5 partes de individuos. Y diréis, ¿y cómo puede ser? Pues ahí está. Ese es el interés justamente del estudio. ¿Qué pasa? Bueno, los antropólogos en este caso, pues cuando vaciaban las urnas tampoco podían ver la ordenación, digamos, de esos individuos, tampoco podían ver si había simultaneidad, si había sido que habían cogido un poquito de uno y luego otro poquito de otro y habían sido urnas reutilizadas. Eso no podían verlo, eso lo hemos visto nosotros. Pero ellos no podían verlo, pero ellos a cambio también, se empieza, digamos, todo un debate entre el famoso debate entre Steiger y su antropóloga Son Smith y Schwartz, no sé cómo se pronuncia, que al final es una pelea entre antropólogos porque realmente unos dicen que todas estas urnas, a partir de petrosos, de medición de petrosos y a partir de varias observaciones, vienen a decir que realmente son todo, o sea, realmente es que no han nacido, son niños nacidos muertos porque la mayoría son fetos y tal. Entonces, eso dice uno, pero luego de repente pues llega Smith y Steiger y dice, no, pero es que tú no te has dado cuenta de que estás midiendo cosas que están quemadas y que, por supuesto, hay un 10% al menos de retracción. Entonces, si tienes que contar eso, tienes que ponerle un 10% más. Cuando le pones ese tamaño y 10% más, te da un niño que tiene por lo menos 2 semanas de nacidos, ¿no? Aparte está la línea neonatal del diente, que aparece cuando han nacido. Bueno, hay un debate que tiene que ver con eso. Entonces, hubo unos años que era artículo uno detrás de otro y ahí están. La maldición por cierto, eso la explotaba mucho también Kunde Prorok, igual que la maldición de la tumba de Tutankamón. La maldición del Tophet también es una maldición que usó mucho Kunde también de Prorok para poder darle mucha espectacularidad a estas cosas. La maldición, cuántos se murieron por haber violado el Tophet. Pues hay una maldición que sí que es cierta y de la que hablan siempre los tunecinos, que es efectivamente el tema documental. Porque en el caso de las excavaciones de Steiger, y no había otras más modernas, tampoco tienen la documentación, porque también la tienen allí, porque la documentación nunca ha llegado al suelo tunecino. Y entonces esa publicación, que nunca ha aparecido, Steiger ya murió, bueno, siempre la están reclamando y no aparece. Con lo cual tampoco de esas excavaciones se tiene esa documentación. En fin. Claro, imaginaos ahora cuando vamos a excavar allí el celo, recelo y requetecelo en estas cosas. Bueno, acabar porque creo que debería alargarme mucho más. Deciros que realmente en estas digamos, excavaciones, que es interesantísimo porque hay hasta 400 urnas que se estudiaron y que ha dado para muchísimos artículos y para alimentar muchísimo el debate el sacrificio cruento o no. Sabemos que, por supuesto, no hay duda que esto no es un cementerio de niños muertos a bajo edad, esto es un santuario. No estamos hablando solo de las fuentes, estamos hablando de un montón de datos que nos hablan de realmente un santuario donde hay sacrificios. Otra cosa es que puedan argumentar que realmente estamos hablando de sacrificios cruentos o no. Bueno, quiero que veáis un aspecto de nuestra excavación, que es otra historia. Esa es justamente la zona nuestra donde al final hemos podido delimitar perfectamente las fosas, poder delimitar realmente la estratigrafía y cómo esas pequeñas urnas, ¿no?, pues son las que ahora hemos excavado. No voy a contaros, quiero que veáis un poco el aspecto de cómo se van excavando, el tipo de triado que hacemos. El método al final es, ya os digo, cada urna, por supuesto sin romper, tienes que ir sacando por niveles cada uno de los estratos. La primera parte es una excavación realmente arqueológica, es como os diría, es por estratos naturales, es decir, yo desde la primera urna me di cuenta que realmente cuando ellos meten los huesos, son pocos huesos, realmente ellos dejan la mitad de la urna o un poquito menos vacía. ¿Y qué hacen? Ellos ponen un tapón de arcilla, pero de arcilla sin cocer, y entonces, claro, lo que ocurre es que meten la urna en un pozo.
en una fosa, quiero decir, y rellenan con tierra. ¿Qué ocurre? Pues con el nivel freático, la lluvia, el tiempo, pues al final el tapón cede, entra hacia adentro y el tapón cae justo encima de los huesos. Y él hace cloc, yo me imagino, plap, y toda la tierra de fuera entra dentro. ¿Qué pasa? Que cuando tú coges, como hacían Steiger y todas las excavaciones anteriores, vacías la urna y claro, todos los animalejos y todo lo que hubiera fuera realmente está dentro, ha entrado dentro, muchas cosas dentro. Entonces hay que saber diferenciar lo que realmente está entre los niveles de los huesos y lo que está fuera. Eso es lo que al final hacemos nosotros. Cuando llega a la zona, cuando hemos sacado el tapón, ¿veis el tapón? Que es que son preciosos, de muchísimas formas, ¿no? Cuando llega el tapón, pues debajo del tapón ya están los huesos. Vamos haciendo por niveles, son 1 centímetro, 1,5 centímetros cada nivel, y eso ya son huesos solamente. El tema, qué es lo que sacamos en cada nivel, nos permite saber y diferenciamos por unidad anatómica todo lo que sale en cada nivel y ahí podemos ver efectivamente si los huesos se han metido mezclados, es decir, si se han mezclado desde abajo arriba por ejemplo, con el cordero o lo han metido después. Ahí todo está mezclado, es una cosa que ya publicamos, de hecho, en su día. Todo está mezclado, el cordero desde abajo arriba, y que todos estos niños que aparecen los 3, 4 y 5 realmente están mezclados, luego salen del mismo pira, de la misma pira. Se están quemando, o bien se están quemando a la vez, eso es lo que tenemos que averiguar, o bien qué es lo que está pasando. Porque otra cosa que estamos viendo, bueno, ya lo vio alguien, eso es interesante, ya lo vio alguien, nadie le había prestado atención a esto, es que una cosa que yo veía también desde el principio, y es que parece que realmente, ¿cómo es esto lo de las gallinas que entran por las que salen? Es decir, si se están quemando 3, 4, 5 niños a la vez, tienen que salir 5 urnas. Y ellos, los sacerdotes, con una pala, porque están siempre hay carbones que hemos analizado y tal, rellenan esas 5 urnas. Rellenan esas 5 urnas y, por tanto, que están cogiendo pues parte de esos 5 individuos. Pero si hacemos un cómputo de 5 urnas y que huesos en esas 5 urnas, seguramente nos salgan 5 individuos. ¿Veis lo que quiero decir? Entonces, ahora estamos intentando buscar paralelos para poder hacer el puzzle completo. Pero bueno, es una trabajera. Entonces, veis un poco, bueno, no me extiendo más porque bueno, no tiene sentido, no tenemos tiempo, pero un poco lo que quería que vierais es un poco cómo han ido evolucionando las investigaciones en el TOFET, cómo las excavaciones, bueno, pues se han ido profesionalizando, pero cómo no han estado exentas de problemas muchas veces que incluso nosotros hoy en día tenemos, problemas políticos, problemas de intereses personales, pero que al final el empeñarnos en hacer un trabajo bien hecho, pues bueno, al final vamos sacando cosas adelante y que bueno, dentro de poco a lo mejor podremos decir más cosas acerca del infanticidio. Todavía está ahí el tema. Yo he de deciros que bueno, el debate está todavía abierto. Si realmente ahí tenemos niños que han sido sacrificados o no, e incluso la razón del por qué. Entonces el debate está todavía abierto, pero es posible que algún día tengamos algún dato más. Bueno, y aquí ya os lo dejo, que ya os he entretenido muchísimo. ¿Tenéis alguna preguntilla o algo? ¿Alguna curiosidad? Sí. Claro, como no tenía tiempo, no os he contado realmente. A ver, las nuevas excavaciones parten ya del 2015, 14 incluso. Yo estaba en el proyecto en Útica, bueno, de hecho seguimos el proyecto de Útica, y en ese momento el que sería nuestro codirector en las excavaciones tanto de Útica como en el TOFE de Cartago, el director de las excavaciones del TOFE de Cartago es Imed Benjervania, entonces, que es del Instituto Nacional de Patrimonio. Entonces, él decide excavar el TOFE. ¿Por qué? Porque no se sabía, no se conocen los límites del TOFE. Entonces, este plano que os he puesto realmente pues están ahí. Aquí está. Está ahí, pero no sabíamos los límites. Sobre todo el límite, digamos, porque luego están ya los puertos, ¿no? Entonces, bueno, pues hubo un señor que tiene un palacete maravilloso ahí al lado que se hizo un jardín y entonces quería hacer una alberca y
cuando se hizo la obra de Berca, salieron un montón de urnas del Tophet, salieron estelas, y entonces, claro, pues vieron que realmente se continuaba. Como el Tophet está separado de esta casa y este patio por una calle, que es la calle Yugurta, pues blanco y en botella. La calle Yugurta es Tophet todavía. Entonces se consiguió con el ayuntamiento que esa parte de la calle pues se inhabilitara y se añadiera al Tophet. Entonces, a partir de ahí se empezaron a hacer esas excavaciones. Yo realmente he estado en 2 excavaciones, ellos empezaron empezaron 3 años y bueno, yo me incorporé a esas excavaciones ya con la idea de hacerlo de una manera ya más antropológica y poder luego directamente las urnas que salían, poderlas excavar. Entonces, ahora mismo, ¿qué ha pasado? Pues que esa parte de la calle Yugurta se ha tirado el muro de lo que es el recinto del Tophet que se visita, se ha tirado ese muro, nuestra excavación se ha unido, entre comillas, a las excavaciones de Santas, que es con las que une, digamos, y bueno, y ahí está, ¿no? Cada año se siguen haciendo excavaciones y nosotros lo que estamos haciendo ahora es que yo había excavado bastantes urnas, pero es muy lento, es una tarea realmente muy delicada, muy meticulosa, y entonces lo que hemos hecho es que hemos incorporado en el equipo a quien fue mi maestro, que es un francés muy conocido, Henri Daudet, que es un poco el padre del método, por así decirlo, ¿no? Bueno, hay varios que son padres del método, pero especialmente Henri, que además está jubilado, y bueno, pues yo creo que esto era un gran caramelo como para poder decir que no. Entonces, lo que hacemos es que para poder avanzar, porque hay que tener muchas urnas excavadas y estudiadas de los distintos niveles para poder ver la evolución, ¿no? del rito. Y la idea es buscar, bueno, lo que yo buscaba era el gesto ritual, digamos, dentro de la urna. Como él es de esa misma cuerda, porque es mi maestro, pues estamos en ello. Y entonces lo que hacemos es que de las urnas que yo tenía excavadas, se han ido excavando bastantes más urnas a partir de, hacemos como stage de formación, ya de antropólogos que quieran dedicarse a incineración. Entonces hacemos allí mismo en el Tophet hacemos esas jornadas, aparte luego excavamos nosotros, pero jornadas, digamos, de aprender a excavar urnas y sacar y utilizar este método donde puedes conocer pues mucho más información del gesto ritual que te lleva a la pira, te lleva a muchas cosas, a qué tiro, qué dejo. Entonces esas son las excavaciones que ahora mismo hay. Además, esas sí que están perfectamente, digamos, unidas con los niveles, digamos, que había, la estratigrafía que estaba ya predefinida, ¿no? Y nosotros pues, afinamos todavía más. Ana, bueno, muchas gracias. ¿El lugar de cremación se ha encontrado? ¿Cómo? ¿El lugar de cremación? No se ha encontrado. Hubo ahí un rumor en un momento dado, justamente en la casa esta que te digo, este palacete, que es como, han hecho como lo que llaman una maison d'hôte, o sea, como así, una casa muy estilosa y tal, y admiten huéspedes y tal. Y ahí hubo un momento que había una mancha, pero luego no tenía nada que ver, es decir, que no se ha encontrado. Pero hay detalles, por eso digo, fijaos lo bueno que es buscar la documentación, ya no solamente las fotografías, ¿no? Sino buscar la documentación antigua e irse a la fuente de información fundamental, porque la gente repite, pero no va a la fuente original. Cuando te vas a la fuente, por ejemplo, hay una de las excavaciones de estas series que él dice, y eso es súper interesante, él dice que mi compañero está excavando una urna y se ha encontrado como un pegote, lo traduce así como un pegote, de ramitas que se cruzan, ¿vale? Ramitas que se cruzan pegadas a un montón de arena que no tiene nada que ver, esos bolas de arena no tiene nada que ver con la colmatación de la urna. O sea, de hecho, yo saco muchas bolitas de ese tipo, siempre las saco porque veo que es una muestra de dónde está puesto la pira. O sea, la pira, de alguna manera, yo tengo 2 hipótesis. O bien está puesta encima de la arena, en la playa, ¿vale? O bien están apagando la pira con arena. Pero yo me encontré muchas bolas de estas de arena que no tienen nada que ver con lo que se colmata la urna, ¿vale? Ni con las cenizas. Y esto ya lo dice uno de estos excavadores de los médicos de Lille. Dice, mi compañero se ha encontrado una, están cruzadas, debajo pegada arena y luego pegado los huesos. O sea, él dice que hay como una estratigrafía, o sea, arena pegada, porque el sílice pues está un poco como medio fundido. Los huesos y las ramitas, que además ahora sabemos, porque analizamos los carbones, sabemos una cosa muy interesante.
cuando los analizamos aquí en España, que, bueno, cambia, eso ya se sabía, que con el tiempo también cambia el tipo de madera, pero en general hay mucho olivo, sobre todo cuanto más avanza llegamos más al siglo III y II, pues hay más olivo, porque avanza el olivo directamente, hay más olivo, pero siempre hay una madera, o sea, siempre hay varias maderas. Está la de encender, que no me acuerdo cómo se llama este arbusto, pero es un arbusto que enciende muy rápido, claro, es que no son tontos. Entonces, siempre te encuentras ese arbusto que además tiene mucha savia y que enciende muy bien, y luego tienes el que hace que dure mucho. Por cierto, los de la experimentación con fetos, estos dicen que depende de lo que le pongas, la incineración cuesta en que se quede blanquito media hora o a veces 3 horas, dependiendo de lo que pongas. O sea, hasta eso lo trabajan. Es una cosa realmente increíble, ¿no? Entonces, no sabemos dónde está, pero tenemos pistas que es posible. A ver, es posible que no haya un solo sitio. Es posible que no haya una pira construida. O sea, no hay tantos ustrinum por ahí. En el mundo romano sí hay un poquito más, pero hay uno, por cierto, ahora que sí, estoy pensando, hay uno que sí que está documentado, pero es posible ya que sea de época romana, en un santuario púnico relativamente cerca de Cartago, pero posiblemente sea también sea ya romano. En fin, que es posible que fuera una cosa bastante light, ¿no? Y una cosa que aparece también para que veáis un poco lo interesante de no solo cribar un poco, sino que guardar todo lo que tenemos, es que siempre, también en las urnas a veces nos encontramos fragmentos de ladrillo quemado. O sea, es posible que hagan algo como provisional, pero que luego se deshace, ¿no? O sea, quiere decir que están quemando, pero es algo debe ser bastante ligero, hay arena en algún momento, ya os digo, o antes o después, pero luego cogen con pala y rellenan las urnas y se llevan a veces todo lo que estaba ahí en la pira, ¿no? Da un poco esa sensación. Entonces, hay mucho más que trabajar porque hay cosas que no os cuento que pueden dar unas pistas interesantes, pero es verdad que ya hemos avanzado bastante de lo que se suponía antes. Sí, buenas tardes. Muy interesante la conferencia. Te quería comentar, las urnas de cintas y las que vosotros estáis excavando ahora son de la misma época, o sea, son del mismo siglo, poco más o menos lo que encontráis allí. Esa es una cosa. Y luego te quería comentar, todas las estelas que hay allí, ellos lo llaman un santuario necrópolis, porque hablarles a los tunecinos de que allí hicieron, bueno, eso es muy duro para ellos. Sí. Todas esas estelitas que hay allí, ¿se ha hecho algún estudio epigráfico, algo así? Porque están allí arrumbadas unas al lado de otras, sin orden ni concierto. Lo que tú dices. Claro, es que uno va al TOFET y el problema de un TOFET para hacer la puesta en valor es que, es que un TOFET al aire libre, en cuanto a los cavas no hay nada, porque son unidades negativas. O sea, quiero decir, imaginaos que que en los primeros niveles aún podían hacer un agujero en la roca y luego le ponían por encima un pequeño túmulo, pero cuando ya se agota el sitio, ¿qué es lo que hacen? Aportan gran cantidad de tierra para hacer un nivel y subir el nivel para volver a hacer fosas y volver y meter las urnas. Y entonces esto lo hacen al menos hasta 3 veces, ¿no? Bueno, más, pero... Y entonces, claro, si tú excavas eso, no tienes nada. Entonces, la puesta en valor no es fácil. O dejas algunas sin excavar o tienes que hacer una cosa artificial. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, pues lo que se ha hecho hasta ahora pues no ha primado para nada, desde luego, una puesta en valor que tú veas que era eso. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que ves ahora mismo, hay muchas, casi todas las que son epigráficas están en museos, en distintos museos, normalmente en el Bardo y en Birsa. Y entonces, esas, por supuesto que hay muchísimos estudios, están traducidas la mayoría o todas, ¿no? Pero ahora también encontramos algunas, no muchas, pues las va traduciendo. Nosotros tenemos un epigrafista en el equipo que es el que las traduce, ¿no? Pero lo que vemos cuando vamos al TOFET ahora mismo son muchas estelas. Es verdad que las han dejado de distintas épocas para que se vea el estilo de cómo ha ido cambiando, pero claro, cada época tiene su estilo de estela, ¿no? Epigráficas son más bien, o sea, parlantes son realmente ya una última época, ¿no? Pero tienes la época en la que son como tronos, además son tremendas, o sea, realmente, entonces encontramos tronos de estas que son tipo altar, que aunque en teoría deberían estar encima de una urna, porque estás diciendo, ese es mi niño, es el que ofrezco y tal,
realmente ocupa tanto que está encima de 4 o 5 urnas, por ejemplo, y no puedes saber a quién pertenece, ¿no? Entonces, claro, lo que hay allí son los restos, o sea, lo que tienen allí expuesto son las que les parecen que no tienen tanto interés, y fijaos si lo tienen, ¿no? Y las tienen allí en el jardín directamente. Hay un proyecto ahora que va junto con una puesta en valor, un cambio, digamos, en el Museo de Birsa, el que está arriba en la colina de San Luis, ¿no? En la colina de Birsa, que también va para un dinerillo, va para el TOFET, ¿no? Entonces, nos imaginamos que habrá algún proyecto para musealizar o hacerlo todo un poquito más visual, porque ahora mismo o te lo explican o tú no... Es lógico, ¿no? Porque son agujeros, ¿no? Y ves como... Tú ves las urnas, o sea, perdón, las estelas ahí puestas y no saben ni siquiera si están excavadas o no. No sabes si debajo está que no lo están, ¿eh? Es más, todo ese terreno está vaciado. O sea, realmente todo ese terreno está vaciado. Que según eso lo iban colocando allí, pero que... No, o sea, las que excavan ahora no se quedan ahí, esos son de excavaciones. Sí, por ejemplo, los de la DICA ahí hay unas cuantas. De la excavación primera, como habían decidido que se quedaban allí, pues muchas las dejaron, pero bueno, ahí... Sí. Pero es verdad que para ellos la puesta en valor es, bueno, estas que parece que tenían menos interés, porque total ya están muy desgastadas, las dejamos. Y lo que se han procurado es que haya estelas de todos los tipos, de todas las tipologías, que de alguna manera te están ilustrando todas las fases del TOFET. Sí. A ver, un poco eso. Y luego te quería preguntar, sé que hay un TOFET en Cerdeña, porque yo sé que lo he visto, el TOFET de Sulky, que pues también es del siglo IV, una cosa así, y ahí también los fenicios, y tienen el mismo sistema de enterramiento con las urnas y todo eso. ¿Habéis cotejado que pueda tener alguna cosa con la otra? Claro, o sea, vamos, en Cerdeña no hay uno, hay unos cuantos. De hecho, se descubrieron antes que el de Cartago, en Sicilia, o sea, toda esa zona del Mediterráneo central pues tiene unos cuantos. En España no hemos encontrado todavía, pero todo ese Mediterráneo central, o si bien tiene que ver con la influencia de Cartago, el caso es que es ahí donde encontramos más, incluso en el norte de África, ¿no? Y luego también depende de lo que queramos entender por un TOFET, ¿no? O que ya santuarios que ya luego en época romana se han dedicado a Saturno, pues que entendamos que han sido realmente también santuarios a Baal y por tanto son TOFET. En el caso que, claro, o sea, esto ya os digo que es algo que se ha estudiado mucho porque es un tema que ha interesado mucho. En el mundo fenicio púnico todo el mundo parece que se dedicaba a eso. Entonces, por supuesto, y todos están estudiados los huesos. Y es verdad que, bueno, depende cuál, tiene mucho interés. O sea, no hay ninguno tan completo como el de Cartago. El Cartago era la gran ciudad, entonces hay una cantidad ingente. Y todos estos TOFET, digamos, son un poco más pequeños y a veces tienen solamente 2 niveles o tienen uno. A mí hay uno que me parece especialmente interesante sobre todo porque también tiene que ver con el debate entre infanticidio, sí o no, es, por ejemplo, en el caso de Mocia. En Mocia, que es un yacimiento fenicio que recomiendo visitar, que está al oeste de Sicilia, es una islita que la propia ciudad fenicia está rodeada o sea, es una muralla que rodea la isla, es una preciosidad. Y ese yacimiento que se empezó a excavar ya, Whitaker lo excavaba hace tiempo y encontraron ahí el TOFET. Resulta que, claro, TOFET, cementerio de niños. Bueno, pues allí tenemos uno al lado del otro, el cementerio de niños y el TOFET. Contemporáneo, una parte contemporánea. No es lo mismo. El cementerio de niños, los niños no están incinerados y tienen una corta edad también, ¿no? Y tenemos el TOFET que, digamos, reúne, como decías, efectivamente, hay unas características comunes un poco en todos, ¿no? En el caso del TOFET de Cartago no se ha encontrado porque debía ser muy grande, pero hay algunos que se han ido reconstruyendo. Un colega está reconstruyendo ahora mismo bastantes TOFET a partir también de toda la documentación gráfica, de las fotografías, intentando reconstruirlas, y muchos de ellos pues se supone que sí que tenían una pequeña capilla, pero realmente lo importante es el campo de urnas, ¿no? Es ese espacio, ese témenos, ese espacio al aire libre donde se van enterrando de las urnas, y que, por lo que vemos en Cartago, cuando ese espacio no da para más, no tiene ningún problema. Traen de no se sabe dónde tierra y rellenan 1 metro más y hacen un nuevo nivel de urnas. Entonces, es muy interesante esa dinámica, digamos, de uso. Claro, en ese caso, el de la de Nora, Vitia, todos los otros TOFET del Mediterráneo central no son sitios tan grandes y, por tanto, no han tenido que hacer esa acumulación pero la dinámica es más o menos la misma. Cambia a veces el tipo de cacharrito, ¿no?
pero los niños están quemados igual. También esa mezcla a veces entre cordero y animal y no. O sea, toda esa dinámica es verdad que todavía está en estudio, ¿eh? Y ver cómo cambia en el tiempo, pero claro, es exactamente el mismo fenómeno.